¿No quieres probar el café que preparé especialmente para ti, cariño?, preguntó mi esposo James con una sonrisa extraña que no llegó a sus ojos. Estaba sentada en la elegante mesa del comedor de mi cuñada Nina en su casa de Nashville, donde nos reuníamos para nuestro brunch familiar mensual. La taza de café frente a mí tenía un extraño olor casi metálico que me revolvió el estómago. Mi nombre es Cristina y a los 29 años nunca imaginé que me preguntaría si mi propio esposo estaba tratando de envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio e innumerables incidentes de intoxicación alimentaria accidental, había aprendido a ser cautelosa, especialmente alrededor de Nina. Ella tenía una forma de orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con esa misma sonrisa inocente que James llevaba ahora. ¿Qué considerado de tu parte?, respondí forzando una sonrisa mientras mi mente corría. El aroma que emanaba de la taza no se parecía a ningún café que hubiera olido antes. Me recordó la vez el mes pasado cuando terminé en urgencias después de beber té en la casa de Nina. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas y me insistió en que había preparado el té exactamente de la misma manera que hizo su propio. Me miró atentamente desde el otro lado de la mesa revolviendo distraídamente su propio café intacto. James se ha convertido en todo un barista últimamente, dijo con una sonrisa burlona. Ha estado practicando diferentes métodos de preparación solo para ti. La forma en que enfatizó para ti me envió escalofríos por la columna vertebral. Había notado que James pasaba más tiempo en la casa de Nina, últimamente alegando que estaban planeando una sorpresa para nuestro próximo aniversario, pero algo se sentía extraño. Las conversaciones susurradas que se detuvieron cuando entré en la habitación, los extraños mensajes de texto y de vislumbrados en su teléfono, y ahora este café con su peculiar aroma. Levanté la taza fingiendo tomar un sorbo mientras estudiaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas. Haciendo un espectáculo de revisar mi teléfono, me puse de pie bruscamente. Oh, ¿mirarías eso? Necesito hacer una llamada rápida para el trabajo. ¿No te importaría si uso tu estudio? Mientras pasaba por el lugar de Nina Chopis, deliberadamente cambiando rápidamente nuestras tazas de café en la confusión de estabilizarme. Lo siento mucho, exclamé enderezándome. Soy tan torpe a veces. Nina ignoró mi disculpa con una sonrisa tensa. Solo trata de no romper nada en el estudio. Asentí y me apresuré. Mi corazón latía con fuerza a través de la puerta del estudio. Todavía podía verlos en la mesa ahora. Solo tenía que esperar y observar desde la puerta del estudio. Observé a Ana levantar la taza de café a sus labios y mi estómago se apretó con ansiedad. Una parte de mí quería detenerla para advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de emergencia, demasiadas horas doblada de dolor siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a James en la boda de un amigo en Nashville hace 3 años. Era encantador y atento. Na también parecía acogedor, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose a ayudar a planificar nuestra boda, pero mirando hacia atrás, debería haber notado las banderas rojas. La forma en que accidentalmente derramaba cosas en mi vestido en eventos importantes o como mi comida siempre parecía tener condimento adicional cuando ella ayudaba a cocinar. El incidente comenzó pequeño. Un malestar estomacal aquí, una reacción alérgica leve allá. James siempre tenía una excusa lista. Tal vez fue algo que comiste antes o debes estar bajando con algo, pero el patrón se estaba volviendo claro. Lo peor fue hace 2 meses cuando terminé hospitalizado después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi sistema que no pudieron identificar, pero James convenció a todos de que debo haber tomado algún medicamento caducado. Me agarré al marco de la puerta mirando cómo Na tomaba otro sorbo de café. James estaba escribiendo en su teléfono aparentemente despreocupado. Mi propia taza intacta estaba fría en la mesa donde la había dejado. El olor metálico aún persistía en mi nariz haciéndome estremecer. Un ligero temblor en la mano de Nina llamó mi atención. Dejó la taza, su rostro de repente pálido. James, dijo su voz temblorosa, algo anda mal. James levantó la vista. Su expresión cambió de confusión a horror cuando se dio cuenta de qué taza estaba bebiendo. Saltó tirando su silla. ¿Na qué está pasando, Nak? Sus manos temblaban violentamente. Ahora no lo siento. Ella trató de ponerse de pie pero tropezó, agarrándose al borde de la mesa para apoyarse. James, ¿qué pusiste en eso? Café. Salí del estudio. Mi teléfono ya estaba grabando. James estaba a mi lado. Na, ahora su rostro pálido. Eso no se suponía que fuera tu taza, susurró, pero en el silencio del comedor sus palabras llegaron claramente. Los ojos de Nina se abrieron con comprensión y miedo. Llama a una ambulancia, jadeó deslizándose al suelo. Por favor, no puedo. Marqué 911 inmediatamente. Mis manos firmes a pesar del caos que se desarrollaba ante mí. Estaba en el suelo ahora, su cuerpo atormentado por violentos temblores.
James se arrodilló a su lado, el pánico escrito en su rostro cuando se dio cuenta de que su plan había fracasado espectacularmente. Servicios de emergencia si necesitamos una ambulancia en 1542 Maple Grove Drive, dije claramente manteniendo mi teléfono grabando con mi otra mano. Mi cuñada parece estar teniendo una reacción severa a algo en su café. Está consciente pero experimenta temblores mientras hablaba con él. Despachador. Los ojos de Nina se clavaron en los míos, el cálculo frío habitual en su mirada fue reemplazado por miedo puro. Cristina, ella jadeó. Cambiaste, lo sabía señora, la ambulancia está en camino. El despachador me aseguró que por favor permanezca en la línea. James se estaba poniendo más frenético a cada segundo. ¿Qué está pasando que no se suponía? Quiero decir, no estaba destinado a... Cállate. James, espetó entre dientes, su ira superando momentáneamente su angustia. Todo es culpa tuya. Dijiste que le enfermaría lo suficiente como para perderse la reunión de la junta la próxima semana. Prometiste que no sería rastreado. Se me heló la sangre. La reunión de la junta donde tenía programado presentar mi propuesta para una cuenta de cliente importante. La misma cuenta que había estado tratando de aterrizar durante meses en nuestras empresas competidoras. Todo comenzó a encajar en su lugar. El té del mes pasado, dije, mi voz sorprendentemente firme, y el incidente del desayuno hace 2 meses, esos no fueron accidentes, ¿verdad? El rostro de Nina se contorsionó con otra oleada de dolor. El té que se suponía que te mantendría en casa durante la presentación del contrato de Johnson, pero fuiste de todos modos. Se agarró el estómago doblándose. James dijo que solo necesitábamos descontar el crédito. Haces que los clientes piensen que no eres confiable. El sonido de las sirenas llenó el aire afuera. James se puso de pie, alejándose de ambos. Nosotros, deja de hablar, no sabes lo que estás diciendo. Es exactamente lo que estoy diciendo. Escupió sus palabras arrastrando ligeramente. Hemos estado planeando esto durante meses desde que Cristina empezó a superarme en cada reunión con clientes. Se suponía que debías asegurarte de que se lo bebiera hoy. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal y rápidamente me hice a un lado para dejarlos trabajar mientras subían a Nina a una camilla. Dejé de grabar y envié el video a mi correo electrónico privado y luego a mi abogado. James se quedó congelado viendo cómo su plan cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Iré con ella al hospital, les dije a los paramédicos, mi voz firme. Después de todo necesito asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado. Conocí el juego aterrorizado de James y estoy seguro de que los médicos estarán muy interesados en saber exactamente qué había en ese café. La sala de emergencias del Hospital General de Nashville era un torbellino de actividad mientras los médicos se apresuraban a tratarla. Me senté en la sala de espera con el teléfono apretado en mi mano, repitiendo la grabación de la confesión de Nina. Los temblores en su voz, el pánico en sus ojos, era todo la evidencia que necesitaba para demostrar que esto no era solo paranoia de mi parte. Familia de Nia Anderson, una enfermera llamó. Me puse de pie notando la notoria ausencia de James. Había murmurado algo sobre estacionar el auto hace 20 minutos y no había regresado. Soy su cuñada, dije siguiendo a la enfermera a través de las puertas dobles. ¿Cómo está? Está estabilizada, pero encontramos niveles preocupantes de toxinas en su sistema. La expresión de la enfermera era grave. El doctor quisiera hablar con usted sobre algunos hallazgos inusuales en su análisis de sangre. La doctora Phillips, una mujer alta con cabello canoso y ojos penetrantes, estaba esperando junto a la habitación de Nina. Señora Bennett, ¿podría decirme exactamente qué sucedió antes de que su cuñada enfermara? Respiré hondo sacando mi teléfono. Creo que debería escuchar esto primero. Reproduje la grabación del brunch viendo cómo la expresión del doctor cambiaba de preocupación profesional a alarma. Esto es muy serio, dijo tomando notas. En su tableta, la sustancia que encontramos no es algo que termine accidentalmente en el café. Estamos viendo contaminación deliberada. Justo entonces apareció James al final del pasillo. Su rostro pálido y sudoroso, claramente había escuchado las palabras del doctor. Cristina empezó a dar un paso hacia mí. Déjame explicarte, quédate atrás, advirtió el doctor Phillips presionando el botón de llamada de enfermera. Seguridad a la habitación 412, por favor. James levantó las manos en señal de rendición. Todo esto es un malentendido. No estaba confundido. Ella no sabía lo que estaba diciendo realmente. Saqué los mensajes que había descubierto en su teléfono la semana pasada, los que me había reenviado en secreto, así que estos mensajes entre tú y Nina sobre asegurarme de que esté fuera de servicio antes de la presentación de Henderson eran solo una conversación.
Amistosa su rostro se desvaneció. Revisaste mi teléfono después de que encontré lo extraño en el cajón de tu escritorio. Si lo hice, me volví hacia el Dr. Phillips. Doctor, he sido hospitalizado 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraste en el sistema de Nina hoy. Los ojos del doctor se entrecerraron. Tendremos que hacer algunas pruebas para comparar seguridad. Se asegurará de que su esposo siga disponible para interrogatorio. Aparecieron 2 guardias de seguridad colocándose a cada lado de James. Miró a su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. Nina y yo tartamudeamos. Solo estábamos tratando de ayudarte a bajar el ritmo. Estabas trabajando demasiado, aceptando todos los grandes clientes. No. Dijo que si pudiéramos hacer que te tomaras un tiempo libre envenenándome. Mi voz era firme incluso cuando mis manos temblaban de rabia. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? ¿Fuiste tú quien manipuló mi comida en la fiesta de Navidad también? El silencio de James fue toda la respuesta que necesitaba detrás de él. Pude ver la habitación de Nina donde yacía conectada a varios monitores. Su bravuconería anterior se había ido, reemplazada por el miedo de alguien que conocía sus planes. Finalmente los había alcanzado. La detective Mendoza está en camino. La doctora Phillips dijo en voz baja que querrá tomar declaraciones de todos los involucrados. Asentí con una extraña sensación de calma. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz y no había vuelta atrás. La detective Mendoza llegó en 1 hora. Su presencia exigía atención en el estéril pasillo del hospital. Era una investigadora experimentada que se especializaba en casos de abuso doméstico y escuchaba atentamente mientras yo tocaba la grabación del brunch y le mostré los mensajes de texto. La señora Bennett dijo que estaba revisando sus notas. Mencionaste hospitalizaciones anteriores. ¿Puedes contarme más sobre esos incidentes? Saqué mi teléfono de nuevo y abrí un documento que había estado guardando durante meses. La primera vez fue en febrero, después de una cena en casa de Nina. Tuve fuertes dolores de estómago y mareos. La segunda fue en abril, el incidente del té, y luego en junio, después del desayuno con ellos. Mi voz se mantuvo firme mientras continuaba. Cada vez, los síntomas eran similares, pero lo suficientemente diferentes como para que los médicos no pudieran identificar una causa. Los ojos de la detective se entrecerraron mientras miraba mi registro detallado de fechas, síntomas y circunstancias. ¿Y tú, has estado guardando registros desde que noté el patrón? Dudé antes de sacar otro teléfono de mi bolso. También comencé a llevar un teléfono de respaldo con un número diferente. Lo usé para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. Tengo varias en las que Nina y James discuten sus planes, aunque tienen cuidado de no ser explícitos. En una de las grabaciones, la voz de Nina se escuchó claramente. La cuenta de Henderson vale millones. James, no podemos dejar que arruine todo por lo que hemos trabajado. Simplemente quédate. Al plan unos pocos días de enfermedad deberían ser suficientes. La respuesta de James fue igualmente condenatoria. Tengo algo más fuerte. Esta vez no llegará a la presentación. La expresión de la detective Mendoza se endureció. Mientras escuchaba por la ventana de la habitación de Nina pude ver que mi cuñada ahora estaba despierta luciendo significativamente menos segura que en el brunch. El hospital está realizando pruebas de toxicología. El detective me informó el Dr. Phillips ya ha identificado varias sustancias que no ocurren naturalmente. También necesitaremos muestras de su casa. Una conmoción al final del pasillo nos llamó la atención. James estaba discutiendo con los guardias de seguridad. Su voz se alzó con desesperación. Necesito hablar con mi esposa, gritó Cristina. Por favor, ¿no entiendes que estábamos tratando de protegerte? La detective Mendoza se interpuso entre nosotros. Señor Bennett no está ayudando a su caso. Ya hemos encontrado evidencia de premeditación premeditada. James rió con un sonido hueco, sonido que resonó por el pasillo. Solo estábamos tratando de frenarla. Se estaba matando trabajando. Tomando todas las cuentas importantes. Na dijo que si pudiéramos hacer que se tomara un tiempo libre envenenándola. La voz del detective Mendoza era aguda. Eso no es protección, señor Bennett. Eso es intento de asesinato. El color se drenó de la cara de James. Asesinato no, eso no es. ¿Nunca fue nuestra intención entonces? ¿Qué exactamente quisiste hacer? Pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. Cuando pusiste algo en mi café esta mañana que se suponía que debía pasar. El silencio de James decía mucho detrás de él. Pude verla mirando a través de la ventana de su habitación.
Del hospital su rostro una máscara de miedo y cálculo. Me pregunté si estaba tratando de averiguar cómo girar esto, cómo explicar meses de envenenamiento sistemático como una especie de intento equivocado de ayudarme. Necesitaremos ambos teléfonos, el detective Mendoza les dijo a los guardias de seguridad, y quiero oficiales apostados en ambas puertas, que nadie se vaya hasta que tengamos los resultados de toxicología. El doctor Phillips entró en la habitación de Nina con una tableta en la mano, su expresión sombría mientras revisaba los resultados de la prueba. El detective Mendoza y yo la seguimos mientras James permaneció afuera con los guardias. Nina intentó sentarse más derecha en su cama de hospital, pero los temblores no habían remitido por completo. El informe toxicológico muestra niveles elevados de varias sustancias. La doctora Phillips anunció su voz. Lo más preocupante es la presencia de un compuesto particular que se usa típicamente en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general deba tener acceso. Su rostro palideció. Eso es imposible. James dijo que era solo algo que causa síntomas leves. Síntomas leves. La detective Mendoza la interrumpió sacando su cuaderno como los que su cuñada experimentó en los últimos 6 meses. La puerta se abrió y otro detective entró sosteniendo una bolsa de evidencia. Encontramos esto en el escritorio de la oficina del señor Bennett en la empresa de marketing Anderson. Informó que presentó varias botellas pequeñas con etiquetas clínicas junto con notas detalladas sobre dosis y reacciones. Sentí que mis rodillas se debilitaban cuando me di cuenta del alcance total de su plan. Estaba documentando todo como una especie de experimento. No fue así. Na protestó, pero su voz vaciló. Solo necesitábamos rastrear lo que funcionaba. Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos. De todos modos seguiste asistiendo a las reuniones, así que aumentaste las dosis, concluyó la detective Mendoza, examinando las botellas. ¿Sabías que estas sustancias pueden ser letales en concentraciones más altas? La habitación se quedó en silencio. James, todavía visible a través de la ventana, se hundió en una silla en el pasillo, su cabeza entre sus manos. La cuenta de Henderson, dije lentamente, las piezas encajaban en su lugar. No se trataba solo de esa presentación, ¿era eso? Me necesitabas fuera del camino permanentemente porque el cliente me solicitó específicamente como su líder, Nack. El rostro se contorsionó con una mezcla de ira y miedo. Estabas arruinando todo. Construí esa cartera de clientes durante años y luego apareces y de repente todos quieren trabajar contigo. James dijo que podía arreglarlo matándome. Las palabras quedaron flotando en el aire cargadas de acusación. No estábamos tratando de comenzó, pero el doctor Phillips la interrumpió. La concentración en el café que bebiste hoy, dijo el médico. Mirar directamente a Nina era significativamente más alto que las muestras anteriores que hemos analizado de las visitas anteriores del hospital de la señora Bennett. Si lo hubiera consumido, el resultado habría sido grave, posiblemente fatal. El detective Mendoza se volvió hacia el otro oficial. Necesitaremos una orden judicial completa para sus casas y oficinas y contactar a la compañía farmacéutica que aparece en estas botellas para averiguar cómo obtuvieron estas sustancias. No, se desplomó contra sus almohadas. La lucha se evaporó de su rostro. No se suponía que fuera tan lejos, susurró. James seguía diciendo que solo necesitábamos un intento más. Me acerqué a su cama, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos cada vez que enfermaba, cada reunión que perdía, cada cliente que perdía. Ambos estaban allí mirando, tomando notas sobre cómo me estaba afectando su veneno. ¿En qué tipo de personas los convierte eso? El silencio que siguió fue ensordecedor afuera. Podía escuchar a James mientras leían sus derechos mientras llegaban más oficiales. No, se quedó mirando sus manos, incapaz de sostener mi mirada. Detective, dije, alejándome de mi cuñada, estoy lista para hacer mi declaración formal ahora. El juicio duró 3 semanas, pero se sintió como años. Me senté en la sala del tribunal todos los días viendo cómo la fiscalía exponía metódicamente su caso contra James y no, la evidencia era abrumadora, las botellas de la oficina de James, sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto discutiendo sus planes. Lo que más me impactó fue su comportamiento durante todo el procedimiento. No, normalmente tan pulido y seguro, parecía pequeño en la silla de su acusado. James ni siquiera podía mirarme. Mantenía sus ojos fijos en el suelo mientras los testigos expertos detallaban los efectos potencialmente letales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Phillips fue particularmente condenatorio.
presentó un análisis exhaustivo que mostraba cómo habían aumentado gradualmente las dosis con el tiempo, demostrando una clara intención de causar daños graves. El representante de la compañía farmacéutica confirmó que James había robado los compuestos a través de su amigo de la universidad que trabajaba en su departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón calculado de comportamiento, la fiscal argumentó en su declaración final que esto no era solo un sabotaje corporativo, era un intento sistemático de dañar a la señora Bennett con una clara escalada que podría haber resultado en la muerte cuando finalmente se leyó el veredicto, no sentí alegría, solo alivio. Tanto James como Nino fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la silenciosa sala del tribunal. La naturaleza premeditada de estas acciones llevadas a cabo contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado exige la pena máxima. Observé cómo se los llevaban esposados pensando en cómo la avaricia y los celos habían retorcido a dos personas en las que una vez confié en algo irreconocible: su negocio, sus reputaciones, su libertad, todo sacrificado en un intento de destruirme. Un año después del juicio me paré en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville preparándome para dar el discurso de apertura. La ironía no se me escapó, este era exactamente el tipo de oportunidad que había tratado de evitar que lograra la cuenta de Henderson. Que ella y James habían estado tan desesperados por robar había llevado a varios clientes importantes más, estableciéndome como uno de los principales ejecutivos de marketing de la región. El éxito no se trata solo de talento o trabajo duro. Comencé a mirar el mar de cara. Se trata de integridad, sobre construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa para dejar que mis palabras se asimilaran. A veces las mayores amenazas a nuestro éxito provienen de los más cercanos a nosotros. Pero sobrevivir a esos desafíos nos hace más fuertes. Después de mi discurso, varios jóvenes profesionales se acercaron a mí en busca de consejo. Una mujer con los ojos brillantes de determinación me preguntó cómo había mantenido la compostura durante la terrible experiencia. Me concentré en lo que podía controlar. Le dije que había reunido evidencia, confié en mis instintos y me negué a dejar que el miedo me impidiera perseguir mis objetivos. Más tarde esa noche recibí un correo electrónico del cliente de Henderson confirmando que estaban renovando su contrato por otros 3 años. Sonreí pensando en cuán diferentes podrían haber resultado las cosas si no hubiera confiado en mis instintos. Ese día en el brunch, el periódico local había publicado un pequeño artículo esa mañana sobre Nye James comenzando sus sentencias de prisión. No lo leí, en cambio me concentré en la propuesta para el proyecto de mi nuevo cliente, sabiendo que la mejor venganza no se trataba de vengarse, se trataba de seguir adelante y tener éxito a pesar de aquellos que intentaron detenerte.